cambiar de tema, nos vamos al INCA, al Instituto Nacional de Cine Argentino. Allí está hablando Axel Kicillof. Ni hacer comparaciones incómodas, lo único que quiero decir es que hoy en España la tasa de desempleo es más o menos la nuestra en el año 2001, y eso también era impensado, y ahora estoy hablando de hace pocos años. Pero cuando uno recuerda ese 2001, 2002, 2003, que fueron épocas aciagas, que nacía arte porque no había nada. Yo leía la estadística también ciega, hasta que uno se toma el trabajo de recordar dónde estaba yo en ese momento, y qué pensaba, y qué me decían, y qué vivía. Y me parece que todos los 90 fueron una época muy desesperanzadora, y terminó de la peor manera en ese 2001, pero yo veía que había 48 producciones de cine nacional en ese momento. Es decir, la cantidad, los miles y miles de actores, los directores, escenógrafos, los que hacen vestuario, los que hacen luz, los que hacen iluminación, los que hacen sonido, los que tocan la guitarra, los que hacen arte, todos los que estos 48 implicó estar realmente en bolas, quedarse sin nada y sin un futuro que le marcara ningún camino de salida. Y sin embargo, por eso también quería, siguiendo un poco la línea esta de que no fue un sueño, porque esto no fue magia también. Y lo que vos decías, el cine como fábrica de sueños, y el sueño del que hablaba Néstor Kirchner en el 2003, vengo a proponerles un sueño, decía, y era un sueño, porque la verdad volver a pensar en un país que con todas las dificultades que puede tener, recién hablábamos acá con el empresario que ha puesto de la suya para reconquistar. Reabrir las puertas de este cine, pero de nuevo, en ese 2003 donde eso era un sueño y alguno decía un imposible, porque lo que nos venía a proponer Néstor Kirchner era, bueno, tener de nuevo un Estado soberano, un Estado independiente, un Estado que se ocupara de la gente del país, de los problemas del interior, un Estado que no estuviera, y a mí siempre me gusta también mencionarlo en el terreno de la economía, porque también parece una película de terror lo que pasaba en Argentina. Yo me acuerdo que asumía un gobierno, venía con un ministro y el ministro se iba a Washington y volvía a Washington con un papelito de instrucciones de qué medidas tenía que tomar. Y esas medidas no eran, bueno, pague tanto interés, hagan tal cosa, las medidas eran privatizar las empresas públicas. Quiero recordar que ni siquiera guardamos esa sensación de que esas medidas desastrosas, espantosas, se tomaron porque los argentinos las decidimos, o porque los argentinos entendimos, o porque a algún argentino se le ocurrió. Las medidas que se tomaban estaban diseñadas de manera estándar, de manera convencional, para todos los países del mundo que se sometieran al credo neoliberal. Y que Argentina terminó en ese lugar porque eso viene de antes también, y una película todavía más desastrosa y más espantosa y más trágica, porque esas políticas tienen que ver obviamente con la dictadura militar y con lo que fue lo que conocemos como el drama tremendo de los 30.000 compañeros desaparecidos, pero también con las políticas económicas que fueron la causa de eso que pasó. Y se empezó a implementar, duró décadas, y teníamos gobiernos que se votaban cuando se terminó la dictadura, pero sin embargo la política económica del gobierno se decidía en otro lado. Digo, la idea de privatizar YPF ni siquiera es que la tomó un argentino, vino de afuera. Nos pedían privatizar YPF, privatizar aerolíneas, privatizar lo que hoy es AISA, Obras Sanitarias de la Nación, entonces privatizar Entel, lo que eran los teléfonos, privatizar Somisa, lo que era nuestra industria de acero. Todo eso venía porque la privatización era una política de sumisión y sometimiento a los acreedores extranjeros, que nos decían privaticen, porque también uno dice, ¿eso privatizar para qué? Para generar un negocio privado de un lado, privado y extranjero en muchos casos, pero además con el resultado de las privatizaciones no es que se dieron planes sociales, que se incluyó algún argentino, toda esa plata, toda esa guita que era capital y era bienes y activos hechos durante generaciones de argentinos, se fue afuera para pagar la deuda externa. Eso era el producido de las privatizaciones, era para pagar la deuda externa. Después decían ajusten, y ese ajuste era para gastar menos plata acá y también pagar la deuda externa. Entonces, cuando hoy estamos parados en un 2015, que sinceramente es otro país, y me parece que nosotros, en
en el marco de esa transformación del país somos otras personas, tenemos otras ambiciones, otros sueños. Incluso la gente le pide más a los gobiernos, más cosas, porque hay cosas que tal vez, por eso lo de Europa muchas veces recuerda lo que pasó en la Argentina, el drama del pueblo griego, el drama, bueno, de tantos y tantos países europeos que hasta hace poco parecían la Meca a la que ir y hoy están en una situación como la que nosotros estuvimos en 2001. Pero todo eso, que como bien dice la presidenta, no fue magia, fue resultado de muchísimas decisiones. Y me parece que desde el terreno de la economía, yo digo, evidentemente para poder crecer de nuevo, para poder distribuir la riqueza, había que sacarse de encima a los acreedores externos. No podíamos estar, la presidenta mencionaba, creo que fue el día de ayer. Yo hice tantas cosas hoy que creo que fue ayer o hace 5 años que escuché que pero la presidenta mencionaba que un número que yo quiero recalcar, porque a veces en la pelea con los fondos buitres o en las reestructuraciones de deuda, todos temas muy técnicos, se le pierde uno de vista que Argentina el ministro de Economía, Axel Kicillof, en el cine de Rivadavia. Sí.